con el tema que iniciamos la semana anterior, ¿por qué Dios permite las pruebas y crisis en nuestras vidas? Y había mencionado que algunos de nosotros, cuando estamos expuestos a situaciones de tensión, a crisis muy severa, a situaciones adversas, es donde quedará evidenciado en realidad cuáles son verdaderamente nuestro sistema de creencias. La crisis, la prueba pondrá en evidencia dónde está nuestro corazón. La crisis y la prueba pondrá en evidencia en qué está basada la relación que yo estoy promoviendo con el Señor. Y la crisis y la prueba pondrá en evidencia cuál es mi motivación relacional al acercarme a Dios. Y hice de referencia la lectura en Deuteronomio, capítulo 8, el verso 2, que sería útil poder nuevamente revisitar, donde la Escritura exhorta y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, o te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años, en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En el día de hoy, quiero hacer énfasis en una primera área que toda persona debe tomar en consideración. Tenemos que aprender a ver a Dios como el Dios providencial, independiente de la circunstancia. Cuando hablo del Dios providencial, no es otra cosa. Dios está en absoluto, total dominio y control de nuestras circunstancias, de nuestra vida. Y cuando hacemos este planteamiento es porque algunas personas, cuando enfrentan situaciones adversas, pruebas o crisis, la primera controversia que sube a su pensamiento o asciende en su corazón es ¿dónde está Dios en esta prueba? O sea, cuestionan la presencia de Dios, cuestionan el cuidado de Dios. Inclusive no solamente cuestionan esa presencia, sino también entran en cuestionar la motivación de dicha adversidad. Entre otras, ¿me habrá Dios abandonado? ¿Por qué Dios permite esta adversidad en mi vida? ¿Me estará castigando Dios? ¿O por qué Dios se olvidó de mí? Y cuando yo elaboro o promuevo estas creencias, lo que me va a llevar es a promover un estado, por no decir un espíritu, de desamparo. O sea, aunque tengo una relación con Dios, yo me veo desprovisto, desnudo, solo, lo cual me lleva a un estado de extremada vulnerabilidad. Y por lo tanto, la persona puede evidenciar fluctuaciones, no solamente en su estado de ánimo, no solamente en la manera como se percibe esa relación con Dios. Eso que es bien importante de cada uno de nosotros tomamos en cuenta de que Dios está en gobierno. No solamente en los momentos que las cosas te vayan bien, sino también cuando usted sufra adversidad. Hay un propósito, hay una intención, y como ya mencioné, la intención va dirigida a poner en evidencia lo que hay en mi corazón. Y segundo, cómo voy a responder a ese estímulo llamado adversidad. Y por eso hoy, en el programa de hoy, quiero hacer como ejemplo paralelo la experiencia de Job, en la cual usted ya conoce cómo una crisis, o meras crisis, o múltiples crisis que tuvo que enfrentar, demostró y desplegó y evidenció el Dios providencial en la dura adversidad que él tuvo que enfrentar. La verdad es que cuando uno está sumergido dentro del problema, doctor, como está concentrado, como que la visión de nosotros se reduce y esta realidad la pasamos por desapercibido. Estamos nuestra visión nublada y uno lo dice, pero a veces no se da cuenta. Uno dice, ahora cuando uno está tranquilito, uno está relajado, pues uno dice, sí, mira, la visión está, pero cuando uno está ahí,
uno no se da cuenta. Incluso aun cuando te lo dice otra persona. Aun cuando, sí, aún diciéndotelo, uno se cree que es simplemente una frase clichésosa, de cliché. Y uno no se da cuenta de esta realidad que Dios está operando en nosotros, más allá de lo que uno está viendo. Cuando uno se sumerge en un problema intenso, ¿cómo uno debería de reaccionar en un escenario correcto? En lo que uno debe el cómo uno debe de reaccionar correctamente, detenerse, pensar, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál es el consejo cuando uno está en eso y lo logra detectar? Tengo la visión nublosa, no estoy viendo bien, no sé si realmente esto es de Dios, porque como usted habló la semana pasada, todo lo que le viene a uno es estoy haciendo las cosas mal, no, Dios no está, ¿cómo está mi relación? O sea, uno empieza como que a buscar y a culparse en ese proceso. ¿Cómo uno debe de reaccionar ante eso? Excelente planteamiento. Como estaba mencionando, ¿qué actitud es la que yo debo promover cuando estoy enfrentando adversidad y pruebas que comienzan a crear disturbio, no solamente en mi corazón y en mi mente, sino en la relación con Dios? Lo primero que tiene que tomar en cuenta es la prueba y la crisis muchas veces nos lleva a mirarnos a nosotros mismos como el centro, el eje de la controversia. Pero te habrás preguntado, ¿no será más conveniente observar y discernir el que sea Dios el centro de ese episodio y qué quiere Él lograr conmigo a través de dicha controversia? ¿Por qué hago esta mención? ¿Qué sucedió con Job? Job es nuestra mejor ilustración de poder reinterpretar la adversidad y la prueba para que vayamos conociendo al Dios providencial. Lo voy a resumir de una manera, ¿verdad?, beneficiosa para toda nuestra audiencia, porque el libro de Job es bastante exhaustivo, pero básicamente lo que nos declara Job es lo siguiente. Job era un hombre que experimentaba un bienestar extraordinario, no solamente a nivel de sus condiciones de vida, sino también a nivel de su condición social y familiar. Y en el escenario que usted y yo no vemos, pero sigue siendo parte de nuestra verdad, dice la Biblia que Satanás anduvo por toda la tierra y puso su mirada sobre Job. Un día los hijos de Dios suben a la presencia de Dios a presentarse delante de él. Y entre ellos se coló Satanás también. Y es Dios el que toma la iniciativa diciéndole, ¿qué tú haces aquí? ¿De dónde vienes? ¿Y a qué se debe el motivo de tu visita? ¿Has estado rondando la tierra? ¿O has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él? ¿Y cuál es la respuesta de Satanás? Y aquí viene el cuestionamiento que todos nosotros tenemos que tomar en consideración. El cuestionamiento que el adversario hizo a Dios acerca de Job fue el siguiente. Este hombre disfruta de un bienestar como consecuencia del cerco que tú has puesto alrededor de él, alrededor de su vida, alrededor de su casa y de toda su familia. Pero yo te reto de que tú remuevas esa protección, de que tú remuevas ese cerco y tú vas a evidenciar que él te va a maldecir en tu propia cara. Y Dios, en su virtud de justicia, le dice a Satanás, ahí, observa, está a tu alcance todo lo que él tiene, solamente no pondrás tu mano sobre él. Y dice la Biblia que Satanás salió de la presencia de Dios. Y usted conoce lo que sucedió luego de ese encontronazo. Job sufrió pérdida financiera a través de los desastres naturales. Job sufrió saqueo y robo de parte de bandas de merodeadores. Y aún Job perdió toda su familia a través de un desastre natural que casi era apocalíptico. Y esa prueba, esa crisis que evidenció una verdad que todos tenemos que llegar. La conocemos, pero no mucho la internalizamos. Y esta fue la declaración de Job. El Señor provee bienestar
y el Señor también remueve ese bienestar. El Señor seguirá siendo bendito en mi vida, teniendo o no teniendo. Dice la Biblia que en todo esto Job no pecó, ni tampoco le adjudicó despropósito a Dios. Por lo tanto, el primer evento, Satanás lo pierde. En la segunda fase de esta crisis catastrófica que Job sufrió, vuelve nuevamente Satanás a poner entredicho lo que era la motivación de la relación de Job con Dios. Cuando cuestiona por segunda vez, pues mira, un hombre cuando es atacado en su persona, en su carne, en su piel por piel, vas a ver que está dispuesto a hacer lo que sea y si es necesario, va a maldecirte en tu propia presencia. ¿Y qué fue lo que Dios le declaró? Ahí lo tienes, tócalo, pero no vas a tocar su vida. Y dice la Biblia que Satanás nuevamente salió de la presencia de Dios y azotó a Job con una plaga de enfermedad catastrófica. Lo que hoy tal vez usted y yo podemos interpretar como un cáncer, podemos interpretar como una condición degenerativa. Dice la Biblia que incluso estando Job arruinado económicamente, arruinado socialmente, habiendo perdido toda su familia y aún la salud, dice que al punto que se rascaba con un pedazo de cerámica ante el malestar que las llagas le producían, de que su propia pareja, su propia esposa, le dijo, ¿por qué retienes tu integridad para con Dios todavía? O sea, en otras palabras, ¿de qué sirve tu fe? ¿De qué vale tú amar a Dios? ¿De qué sirve que tú sigas perseverando en Él? Maldice a Dios y acaba y muérete. O sea, literalmente, su esposa, la mujer, ¿verdad?, que estaba con él, lo estaba persuadiendo a empujarlo a que cometiera el despropósito que Satanás intencionaba. ¿Y cuál fue la respuesta de Job? Has contestado como una mujer sin entendimiento, como una mujer sin tener discernimiento del propósito mayor de Dios en todas estas adversidades que estoy sufriendo. Y es el siguiente: ¿acaso no recibiremos lo bueno de Dios? ¿Acaso Dios no sigue siendo bendito? Dice la Biblia que la declaración de Job, recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos. O sea, en otras palabras, Dios es Dios y está en control y es bueno cuando todo me va bien. Y Dios deja de ser Dios y es Dios de bienestar y de buena voluntad para conmigo cuando las cosas me vayan mal. En todo esto dice la Biblia que Job no pecó con sus labios, ni encontró Dios despropósito. Inclusive Dios mismo le protestó a Satanás, porque me has hecho arruinarlo sin causa, porque hasta el día de hoy retiene su integridad. Y para ir cerrando la idea, los otros 38 capítulos del libro de Job, apenas le hablé de los primeros 3, era acerca de cómo los supuestos amigos de Job, estas supuestas personas, se fueron por años tratando de crearle culpa, cuestionamiento, de que toda esta crisis se debió a la falta de sinceridad en su relación con Dios, ausencia de compromiso. Y es lo que le vengo exhortando. Cuando usted pasa por pruebas y adversidades, Dios la permite con el propósito más extraordinario de permitir que Dios sea el primer lugar en tu vida, de que te liberes de los apegos de este mundo terrenal, de que vayas construyendo una relación donde el desamparo quede eliminado. ¿Cómo yo lo elimino? Conociendo esta verdad de que Dios sigue siendo Dios en los momentos buenos y Dios sigue siendo Dios en los momentos adversos. Como cuando usted pudo, ¿verdad?, finalmente ver que después de toda esta adversidad tan catastrófica que Job sufrió, Dios lo restauró, Dios lo sanó, Dios le regaló años de vida para que pudiera disfrutar su bienestar. Y aún más importante, como el mismo Job declaró al final de esta prueba, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, en otras palabras, la adversidad que estaba diseñada de parte del adversario para arruinarlo, engrandeció a Job en conocer a Dios cara a cara. Lo mismo Dios hará con usted. Qué maravilloso. Poderoso.
ver este recuento y darnos cuenta de que a veces pensamos que somos los únicos que pasamos prueba tras prueba. Incluso yo he escuchado a gente decir, tengo la nube negra encima. De que, Dios no me quita el puño de encima. Sí. Hay gente que dice también, ay, si tú escoges a los guerreros así, no me escojas este año. Yo no sé si lo has visto. Sin embargo, saca como quiera lo mejor de nosotros. Sí. Estos procesos que nuestra visión es limitada, uno no sabe lo que Dios está haciendo en su soberanía, en su ejecución, en el área de perfeccionarnos y ir llevándonos por el camino. Esa otra parte que no conocemos. Debe de ser así, aunque nos desespere. Esta verdad, doctor, que usted acaba de contarnos, que la historia de Job es fascinante, me encanta, tiene que ver también, en la forma que lo vemos, tiene que ver con la forma también que somos enseñados y discipulados, porque la misma historia la pueden ver de otras perspectivas. En el caso de Job, ¿verdad? He visto teologías diferentes ángulos. Entonces, aunque yo estoy 100% con lo que usted está diciendo, habrá gente que pudiera decir, ¿y entonces qué pasó con la gente que estuvo alrededor de él? Porque él fue el eje. Entonces, de un debate entre el enemigo y Dios, somos el eje del debate entre el enemigo y Dios. ¿Y los demás qué son? Te dirá. Eso es una pregunta sumamente, ¿verdad?, retante la que acabas de plantear. Así no para una pregunta al final, ¿verdad? En mi limitada sabiduría, lo que puedo decir es, aún los hijos de Job, aún los obreros que murieron a causa de los desastres naturales cuando cayó fuego del cielo, aún los obreros que fueron secuestrados, inclusive asesinados por la banda de saqueadores, no están ausentes del mismo proceso y propósito. ¿Por qué? Porque lo que nos enseña las Escrituras, Dios tiene un trato individualizado con cada una de las personas, no solamente con Job, sino con la familia de Job, con los obreros de Job, con toda persona que le rodea. Lo que estamos aquí, ¿verdad?, creando conciencia, la diferencia está cómo yo veo a Dios en mis circunstancias. Hay gente que ven a Dios como un amuleto. Hay personas que ven a Dios como solamente el Dios para que me sirva a mis intereses y necesidades. El Dios que solamente lo busco cuando tengo una crisis o una emergencia. Y hay personas que también tienen una relación con Dios que, independiente de la crisis, la adversidad, estatus social o emergencia, no permiten que ese carácter, esa relación, ese estado de confianza quede alterado, porque han logrado conocer íntimamente el carácter de fidelidad que Dios evidencia. Es la misma controversia que ocurre en el Nuevo Testamento, cuando Jesús en su ministerio le es dicho a través de los discípulos, encontrándose un hombre ciego. ¿Por qué este hombre está ciego? ¿Por el pecado de él o el pecado de sus padres? O sea, siempre hay una conexión de que los momentos adversos es como consecuencia de mi maldad, es como consecuencia de mi mal proceder. Y el mismo Cristo declaró, ni por el pecado de los padres, ni por el pecado de él, sino para evidenciar la gloria de Dios sobre él. Y ya tú conoces que este ciego se le restauró la vista. O sea, en otras palabras, aunque podemos pasar por momentos difíciles, y aún momentos difíciles como consecuencia de nuestras malas acciones, Dios también las utiliza para nuestro crecimiento. ¿Cuántas veces, cuántas personas nos están escuchando ahora mismo que por decisiones equivocadas, situaciones donde se han visto involucrados y han cometido errores, aún Dios utiliza esos errores, esos fracasos para poder sanarlos, para poderlos hacerlos más auténticos o inclusive para poder promover una mejor cercanía directa con Dios? Así que en lo que a Dios se refiere, nada se pierde. Nada se echa a un lado
cuando llega el momento de la adversidad, porque como leí al principio, la adversidad Dios la utiliza para evidenciar lo que hay en mi corazón y para, segundo, saber cómo voy a responder, si voy a obedecer a Dios o voy a cambiar mi motivación para que Él sea el primer lugar en mi vida. Es fácil decirlo retóricamente. Otra historia es cuando Dios viene a sentarse en el trono de tu corazón. Doctor Peter, para cerrar con broche de oro, le quisiera preguntar en un momento cuando fue famosa la teología de la prosperidad ¿verdad? Y corrió tanto la teología de la liberación como la prosperidad por Estados Unidos y Latinoamérica, se planteó mucho que la consecuencia del mal que vino sobre Job fue prácticamente por la declaración que hizo y que el libro sagrado lo registra en el capítulo 3, 25-26. Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. ¿Eso se sacó de contexto o eso, en breve, si lo puede explicar, puede guardar una relación que lo que uno pueda pensar que le acontezca puede suceder? Sí, Rafa, eso es un ángulo bien interesante el que acabas de traer. Cuando yo hago una declaración como la que Job planteó, que no es una declaración únicamente y exclusivamente de Job, es una declaración universal que todos sufrimos. Cuando yo elaboro lo que yo temo me pueda sobrevenir, es lo que me está advirtiendo esa cognición, esa interpretación, es que en esa área todavía yo no he dado oportunidad de que Dios sea soberano. Y a mí no me sorprendería que en ese proceso de crecimiento espiritual que cada individuo tiene que lograr para tener una relación de cara a cara con Dios, Dios utilice ese temor, sea real o sea creado en su cabeza, Dios lo exponga, lo saca a la luz o inclusive permite que la persona lo enfrente cara a cara. ¿Por qué? Mientras el miedo, ¿verdad?, como emoción es una cosa, el miedo como trastorno, el miedo como cautividad espiritual es otra historia totalmente diferente. El miedo como pasión humana tiene un elemento protectivo, pero el miedo como trastorno del alma o como cautividad espiritual, o sea, opresión satánica, es un dominio que no permite que Dios tenga el señorío sobre mi vida. Por eso es que la Escritura dice, Dios nunca le dio a usted espíritu de temor. Uh-huh. Pero entonces, ¿por qué lo sufro? Porque tengo que ir renovando esta naturaleza, tengo que ir renovando mi manera de creer, mi manera de pensar, porque mientras el miedo me domine, me controle, ¿cómo voy a experimentar el reposo de Dios, el bienestar de Dios, el dominio propio que Dios me da? Y es por eso que muchas veces Dios permite que lo que temo tenga la oportunidad de enfrentarlo para derribar ese dominio sobre mi vida. Y segundo, Dios pueda ser Dios soberano de paz, de bienestar, de gobierno en mi vida personal.